Pues, ¿cómo están? Muy buenas, pues ya noches y más en estos tiempos, pues ya decembrinos, ya se huelen las fiestas navideñas para aquellos que celebran. Yo soy medio Grinch, ¿no? Entonces, pues sí, aquí en casa celebran, pero yo la verdad no ni soy de los que me pongo sentimental, ni tampoco que me pongo feliz. Realmente no sé, ¿no? ¿Para qué les digo? Pero bueno, ya es noche, incluso se siente frito, está rica, es la época de año que a mí me gusta por el frío, ¿no? Sí, sí, sí me gusta. Y bueno, pues también, pues, lo que sí disfruto en estas fechas mucho, pues es la comida, ¿no? La comida tradicional, y tengo la suerte de tener una compañía de vida que pues, sí le sabe a la cocina y siempre es muy rico disfrutar, ¿no? Pero bueno, son las 7:15 de la noche de este 28 de noviembre. Yo no quiero dejar pasar, pues, como siempre, el agradecimiento a todos aquellos y aquellas que se dan un tiempo por escucharnos, par de locos, ahora somos tres, ¿no? Ahora somos los tres chiflados, no nada más el par de locos. Y estas disertaciones, estos análisis, estas reflexiones sobre el movimiento político, sobre la transición, sobre el proceso revolucionario y por supuesto, con una mirada desde el marxismo, ¿no? Desde la izquierda que nosotros creemos, no creemos, estamos convencidos que es la única que hay, ¿no? La izquierda marxista. Y bueno, por otro lado, eh, decirles que en este proceso, pues le damos la bienvenida a nuestro queridísimo licenciado Roberto Posadas, miembro del colectivo Libres, Justos y Dignos, camarada de nosotros, y por supuesto el agradecimiento siempre, siempre, digamos que necesario para nuestro grandísimo camarada, nuestro hermano Jonathan Romero. Muchísimas gracias por su compromiso, su tiempo, su inteligencia, su análisis, y su presencia, ¿no? Siempre que es convocado con nosotros. Y vuelvo a decir, busquen a Jonathan Romero en redes sociales, ahí está en el TikTok, ahí está en YouTube, está haciendo un esfuerzo de subir material, sobre todo en el ángulo del marxismo, claro está, tiene videos del Capital y está creciendo. En TikTok está haciendo pequeños mensajes, ¿no? También muy interesantes. Y por supuesto, en las redes sociales, un facilitador, le llaman así, en círculos de estudio que se generan en Twitter, en los space, a partir de compañeras, ¿no? La compañera Rosy, a la que le mandamos un fuerte abrazo, a la compañera Mari Carmen, que también, muy, muy querida amiga, también un fuerte abrazo. Y bueno, incluso Jonathan es invitado continuamente a espacios latinoamericanos del marxismo, tiene ya compromiso con Perú, ¿no? Con amigos peruanos. Hay un abrazo al querido Nacho. Y bueno, pues búsquenlo. eh, Repito, los contenidos hoy día del natalicio del camarada Engels, Jonathan le dedica su audiocolumna de esta semana al gran general, ¿no? Al primer camarada, al segundo violín, como decía él, ¿no? Al segundo violín de la revolución social, el queridísimo, algunos le dicen Federico, ¿no? Digamos que es Friedrich, ¿no? Eh, Perdón, es Friedrich Engels, así como Rosa, que yo le digo también Luxemburgo y realmente Rosa Luxemburg, ¿no? Como hoy bien apuntó en su columna Jonathan. Síganlo, tiene mucho contenido, es un hombre muy, muy, muy preparado, inteligente y sobre todo con convicción, ¿no? Y no es revisionista, es un cabrón en el buen sentido de la palabra, como tienen que ser los marxistas ortodoxos, clásicos, que estamos convencidos de que ese es el camino. Pues síganlo al queridísimo Jonathan. Jonathan, un abrazo, con todo, ¿no? Y bueno, Roberto solicitó como él, como todos los camaradas que quieran solicitar un espacio aquí con nosotros, pues obviamente él es de casa, él ha sido invitado en múltiples ocasiones aquí, pero él me escribió y me dijo, oye, tengo un tema que quiero tratar porque ahí en las redes sociales, especialmente en WhatsApp, pues Roberto es un cabrón también, ¿no? Y entonces, pues obviamente promueve apoya al diputado Noroña y promueve mucho la
vamos a decir que la convicción social hacia un perfil revolucionario como el que tenemos, y entonces pues interactúa en redes sociales, sobre todo en WhatsApp, entiendo, en estos famosos grupos, que ahora WhatsApp hoy me llegó un mensaje que dice que hay una nueva, no sé, una nueva función que se llama comunidades, ¿no? De WhatsApp, muy parecido a lo que ya existe en Telegram. Bueno, pues hoy viene nuestro queridísimo Roberto Posadas a búsquenlo ahí en Twitter, @Kyle Skynet. Viene con nosotros a plantearnos este tema. Lo escuchamos, Jonathan ya está totalmente de acuerdo en escucharlo y veremos cuáles son nuestros aportes para que él plantee el tema y nos diga de qué va, mi querido Roberto. Muchas gracias, ya sabes que eres bienvenido siempre y abierto el micrófono para el que quiera venir, para el que quiera venir, aunque nos salgan este, aunque nos salgan prohispánicos. Aquí los recibimos y los tratamos, y además los tratamos con decencia. Mucha gente pensó que iba a haber sangre. Los marxistas no somos violentos, somos determinantes, pero somos camaradas. Adelante, mi querido Roberto, te escuchamos y muchas gracias por la confianza. Un abrazo a la distancia. Gracias, Mau. Jonah, siempre un verdadero placer con ustedes. Es un poco el tema del venceremos, si no mal recuerdo, del 24 de noviembre, que estaban tocando el tema de cómo establecer y cómo politizar y cómo establecer narrativas aciertos en cómo nos vamos a defender, como bien decía Jonah en algún momento, en cómo vamos a tener que articular. Nosotros ya somos mayores, ¿no? Ya somos adultos, con profesiones, con acostumbrados, por ejemplo, al trato en ponencias, en presentaciones, discursos, no se diga, Jonah, tú también, Mau. Yo, pues por mi propia forma de ganarme la vida, pues estoy acostumbrado a hacer presentaciones todo el tiempo, ¿no? Entonces, el concepto de la comunicación lo tenemos un poco más desarrollado. Hay muchos compañeros, lo hemos visto en Spaces, hasta nosotros mismos de Libres, Justos y Dignos, cuando llegábamos a hacer las asambleas internas, teníamos que llegar casi con un arma para extraer la información, ¿no? O que se comunicaran, o que pensaran lo que ellos tenían, ¿no? Cuando tiene la convicción, las formas y las ideas, ¿no? Yo desde hace mucho tiempo, por mi misma forma de ganarme la vida, que soy empresario, tengo una de mis empresas es una consultoría de estrategias comerciales en donde establecemos estrategias directas para cómo poder aumentar las ventas en las empresas, ¿no? Y una de las cosas más importantes es exactamente eso de lo que es la comunicación, ¿no? Cómo es ir estructurando la idea. Mi planteamiento es el siguiente. Hemos hablado mucho en muchos momentos y en muchas formas los famosos grupos de WhatsApp, ¿no? El Twitter hemos visto que, o X, o llámenle, o TikTok, que bueno, ahí TikTok no es tanto que se pueda llevar a cabo un debate o un intercambio de ideas. Facebook a lo mejor sí se puede un poco más. Estaba comentando hoy Susi que se dan buenos intercambios en Facebook. Y acá en X o Twitter, pues hemos visto que son carnicerías, ¿no? Y en los spaces a veces se hacen enormes, ¿no? Y en el WhatsApp, como es mucho la escritura, se han creado grupos de diferentes zonas. Yo estoy en lo que se le llama zona Esmeralda, en el Estado de México, en Atizapán, y entré a un grupo que se llamaba Noticias y Opiniones. En las reglas del grupo decían que tú podías opinar, decir lo que tú quisieras, con respeto, etcétera, etcétera. Yo traigo una convicción en que me subí en el mismo camión, en el mismo tren que el diputado Gerardo Fernández Noroña como nuestro líder, en decir, no voy a tolerar, durante 5 años les estuvimos tolerando en diversos foros, en diversos grupos, ponían cualquier cantidad de mentiras, cualquier cantidad de tonterías, lugares comunes de la derecha, despolitización, múltiples cosas, ¿no? Creo que hicimos mal, la verdad se los digo, que no atajamos en su momento y desbaratamos por una posición de evitar la confrontación, de evitar la discusión, lo clásico que tenía ese discurso despolitizador de la derecha en muchos medios de comunicación, en donde que en la mesa no se hablaba de política ni de religión, ¿no? Cuando pues nosotros, como bien dice Mao,
como buenos marxistas, como buenos pensadores y demás, nosotros no confrontamos, contrastamos. Contrastamos ideas y debatimos con base a esas ideas. Yo, por ejemplo, tengo de profesión, soy abogado, estoy acostumbrado a debates y a contrastar. Me tocaron múltiples audiencias orales. En mi tiempo, pues nada más las orales eran las laborales y medio un poquito las agrarias, ¿no? Entonces los planteamientos eran orales y tenías tú que tener un planteamiento fuerte para plasmar desde tu motivación como fundamentación legal, para establecer que tú tenías los argumentos jurídicos con base en los hechos, etcétera, etcétera, para poder demostrar, ¿no? Que tú tenías de alguna manera la razón y que la justicia y la razón estaba de tu lado. Entonces, ¿qué fue lo que empezamos dejamos pasar eso, la verdad, dejamos pasar esa parte y obviamente al entrar yo a este grupo, pues empecé a ver una cantidad de cosas espantosas, ¿no? Sobre todo, el tema es que no hay yo lo que les he dicho siempre en estos grupos o cuando he debatido es que eres un chairo y eres un adoctrinado y una mascota y una serie de lugares comunes absurdos, ¿no? Cuando yo les digo, nosotros no estamos cerrados a la crítica, pero hagan una crítica, primero con verdad, y segundo con evidencia y con pruebas. No simplemente llegan y digan, no, es que está peor, o sea, de una forma tan vacía, tan sin contenido, sin fundamento. Y entonces yo empecé a debatir, acostumbrado, pues a ver, yo dije, yo ya no voy a dejar pasar ninguna de estas palurdadas, y aparte no voy a infringir las reglas del grupo. Obviamente el grupo es de 303 personas, y solamente 7 empezaron a disparar de una forma clásica. No nos gusta que estés aquí, administrador, sácalo del grupo, es que no puede ser esto. O sea, una intolerancia en donde uno decía, oye, a ver, dices que Latinos, ¿no? Por ejemplo, el tema de Latinos es impresionante. Toda la base, su fundamento de todos estos cretinos es latino, partiendo de puras y absurdas opiniones. Que era lo que les decía, no, es que resulta que el Tren Maya se han robado no sé cuántos miles de millones de pesos. Ok, está bien, muéstrame la evidencia de que así es. Y sacaban la opinión de Latinos, o sacaban la opinión de Riva Palacio. Entonces les decía, a ver, señores, tienen que acostumbrarse a una cosa es una opinión válida, si ustedes quieren ver, pero no puede ser torcida ni basada en un supuesto, en una especulación o en una idea. ¿Sí? ¿Cuántas veces y ponía ahí a ver, miren, esta noticia la desvirtuaron de esta forma y no fue así, pero se cerraban total y absolutamente. Entonces, obviamente dije, bueno, ya les puse una revoltada espantosa a los 7, con datos, insisto, con opinión, con datos muy contundentes, muy fuertes, y salían aventando memes absurdos, muy infantiles, ¿no? Infantiloides, yo diría, ¿no? Y les decía, a ver, señores, no sabía que estaba en el grupo de mi hijo, de uno de mis sobrinos que están en la primaria, ¿no? Ahí se vale, pues sean serios, a ver, vean esto que están poniendo aquí. Y después decían, es que aquí no es política, o sea, unas contradicciones impresionantes. Mi punto y mi objetivo es, y este es el tema que quiero plantear, es, tenemos como obligación, le he insistido mucho, y creo que aquí mis hermanos de lucha estarán de acuerdo, tenemos ya que entrar a este tema. Tenemos ya que enfrentar para tapar todo esto, porque volvíamos a lo que hemos dicho en muchas ocasiones, simple y exclusivamente la mañanera no nos sirve. No nos sirve porque de ahí dicen que dijo 200,000 mentiras y cuando empiezas a hacer y a demostrarles que no es cierto, ¿sí? Pues se cae. Entonces, mi planteamiento es ese. Bien lo decía Jonah en esa ocasión, también lo decías tú, Mau, lo has dicho también en muchas ocasiones. Tenemos que empezar a crear tenemos ya que empezar a controlar esa narrativa. Y tenemos que ya que hacer frente a esos grupos a no dejar de pasar uno. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Me echaron del grupo. Me echaron del grupo. No me sorprende, ¿no? Pues son fachos, ¿no? También, porque yo también, porque decían, no, es que
Y obviamente unos cuates, pues obviamente no, de los 300 resultaron 40 chairos igual que nosotros, ¿no? De alguna manera, o que están de acuerdo o están a favor del movimiento, ¿no? Y después de que me sacaron, me siguieron mandándome, oye, pues haz un grupo tú, me gustó mucho, yo no sabía estas cosas. Esto es a lo que voy, que de esos 300 paludos, ahorita jalé 45. 45 del nuevo grupo que hice. Y los 45 dijeron, oye, y aquí no hay bronca. Si a mí no me gusta Andrés Manuel, no, pues tú puedes opinar lo que tú quieras. Ese es mi planteamiento. Si pude yo hacer esto en una zona, que créanme, o sea, yo se los digo, aquí estoy en 4 grupos en esta zona y no es gente tampoco que digas, uy, no, es gente sí, o sea, por ejemplo, aquí a 2 calles tengo al director digo, a 2, 3 casas tengo un director de una empresa bastante importante, aquí enfrente tengo uno de los dueños de los vasos Bosco, o sea, tengo gente, es una zona importante de alguna manera de alto nivel económico, pero al final es media, al final es media. Mi planteamiento es ese, tenemos, como bien decían ustedes, sobre todo Yona decía, empezar a armar esto, a podernos meter esos grupos. Yo sé que yo se los digo, hay que ser muy, muy, muy frío para soportar cualquier cantidad de canalladas y palurdadas, de verdad, o sea, se los digo, o sea, de que les dices, a ver, aquí está esto, y ellos se contradicen y dicen, pero en el momento que me expulsan, lo más hermoso es, ya tengo un grupo de 45 pelados que están pelados y peladas, también hay muchas peladas, que ya están acá de este lado. Vamos a arrancarles a esos. Vamos por ellos, como bien decía Jonah. ¿Cómo vamos a enfrentar? Viene un 2024, lo hemos comentado aquí. En el 2025 entra México republicano. Y ese va a ser un partido muy atractivo y muy complicado de ultraderecha porque es toda la manga de los que hoy anduvo, estaba compartiendo, ya ven que les comparto los periódicos, estaba leyendo el Clarín, es una cosa espantosa. Bueno, el Reforma es la jornada, o sea, es una cosa espantosa la manera de cómo enaltecen a un lunático como Milei, que fue allá, no, el Fondo Monetario fue a entregar lo que queda de Argentina. Hizo una declaración que a mí bueno, me estremecí. Vamos a invertir el 2% del Producto Interno Bruto del Producto Interno Bruto de Argentina en modernizar las Fuerzas Armadas argentinas. ¿Contra quién se van a pelear? Pero bueno, ese es mi punto, porque vienen cosas complejas y ese es mi planteamiento. Más allá de la mala experiencia, al final, pues terminó en un final feliz, si ustedes quieren verlo así, pero tenemos que hacer. Ese es mi planteamiento. Gracias. Fíjate, mi Robert, si me permites, Jonah, algo que es todavía más, vamos a decirle que, lo voy a decir con sarcasmo, aquí a mi camarada y un servidor, nos corrieron de un espacio también de Space noroñista, ¿no? O sea, Jonathan se fue, a mí me corrieron, a lo que yo me refiero es esto, mira, yo, yo considero que las redes sociales, sin demeritarlas, eh, pues están plagadas sobre todo de antimarxismo, debo decir, de antiizquierda, ¿no? Una de las políticas principales, creo yo, del ratón Miguelito, soldado del imperialismo yanqui, que vamos a hacer un trabajo, yo voy a invitar a Jonathan para que hagamos un trabajo serio de análisis a partir de eso, porque creo que es importante. No sé si ya vieron Napoleón, pues es eso, es una porquería, es una basofia, ¿no? Es eso, o sea, quisiéramos pensar que no impactan, pero están en el entretenimiento, impactan, es decir, aquí hay un llamado que ha hecho mi compañero, mi queridísimo Jonathan, y creo que en eso se centraría esta discusión. Se llama revolución cultural. Creo que esa es la revolución que tenemos que hacer. Si bien es cierto, desde mi punto de vista, las redes sociales sirven
no tanto para el debate, sino para la difusión del pensamiento crítico, como lo hace Jonah con los space, promueve. Por ejemplo, miren, voy a contar una anécdota. El día de ayer, Jonathan, en su espacio, en el espacio que lo invita la camarada Rossi, están leyendo El Capital y creo que estaban ahorita en el trabajo de las lecturas de Dussel, ¿no? Sí es así, ¿verdad, Jonah? Y entonces él plantea, a partir de que le compartieron un video del presidente Petro, plantea ese tema de discusión y hace una larga exposición donde plantea los puntos centrales de ese tema, ¿no? Creo que hay que recuperar esto, creo que se me hace muy poderoso, incluso Jonathan se atreve, porque no es ningún cobarde, de hacer planteamientos acerca de una crítica implícita al perfil de Andrés Manuel con respecto del de Petro. Y él dice, perdón, a mí Petro me representa más que Andrés Manuel, lo dice así claramente. Eso en el mundo chairo se necesitan, perdón que lo diga así, pero se necesitan huevos, ¿no? Y convicción, y este cabrón la tiene, y no son balandronadas. Está cimentado en lo que él expuso en el inicio del space de ayer, es decir, en su lectura, en su convicción, en su estudio, e incluso este cabrón es tan valioso y tan inteligente, lo debo decir, y sobre todo, repito, valiente, pero no es una valentía estúpida, ¿no? Es una valentía cimentada en las convicciones y en el estudio que hace del marxismo, y entonces él está tratando de construir no narrativas, sino teorías verdaderamente importantes que pueden ayudar a la cuarta transformación, ¿no? Tiene ahí un par de planteamientos, tiene muchos más, pero un par de planteamientos que van madurando y que van en ese sentido, ¿no? Y resulta que entra una compañera que por cierto se fue enojada porque pensaban que la llamaron, y empezó a hablar del COVID, que solamente era algo anecdótico en el tema que planteaba Jonathan. Y él, con todo respeto, ¿no? Y él sabe que yo no lo digo porque sea pinche, sino el pinche Space, pues valió madre, ¿no? Se agarraron a chingadas con lo del COVID cuando yo creo que eso está superado y perdieron lo importante que todavía cuando llegó la compañía de Daphne al final, con un esfuerzo que hice yo y con otro esfuerzo que hizo Jonathan, trató de poner orden en decir, vamos, estaban discutiendo del óxido de no sé qué chingados, digo, la compañera maléfica, pues es una profesional del tema. Entonces, pues obviamente ella llegó allá, sintió una provocación, ella es la que menos culpable es más, dio mucha claridad del proceso. Pero a lo que yo me refiero es que precisamente esas divagaciones en temas que no son importantes, desde mi punto de vista, son importantes, pero que no eran trascendentes en el espacio que estaba planteando Jonathan, desvían la atención, ¿no? De lo importante. Lo importante era el planteamiento y que hicimos un programa el día de ayer, que está ahí en YouTube, sobre el planteamiento que hizo Jonathan, que impacta no solamente la cuarta transformación, sino en el futuro de la humanidad, en ese planteamiento que Jonathan ha hecho mucho, de Rosa Luxemburgo, rescatando lo que dice Rosa Luxemburgo, que es socialismo barbarie, ¿no? Y verdaderamente el presidente Petro señalaba cosas ahí muy puntuales y muy centrales que Jonathan recuperó y que dijo, puta, está chingón, y se divagó. ¿A qué me refiero? ¿Por qué lo pongo de ejemplo? Porque las redes sociales son eso, ¿no? Yo no demerito lo que tú estás diciendo, Roberto. Yo creo que es importante, lo que tú dices es importante. Lo que yo creo que la cuestión de fondo, vamos a decir, hilando fino, y con eso le paso la estafeta a mi queridísimo Jonah, es que necesitamos, nosotros hemos sido críticos permanentemente, a ti te consta, Roberto, tú también lo has sido, pues necesitamos parte de las omisiones de esta cuarta transformación, está precisamente en la revolución cultural, ¿no? Por ahí también, hoy tuve una discusión, en buenos términos, ¿no? Pero discusión al fin con Nacho Visión, o sea, Ignacio y Omar, que transmiten las mañaneras todas las mañanas en Twitter. Y mira, tienen o sea, son compañeros, ¿no? Ellos dicen que, y vamos, y les creo, no tengo por qué no hacerlo, pues que están comprometidos con el movimiento y bla. Ok, pero traen una lógica
que yo creo que es lo que debemos hacer, digo, la otra parte, de por qué sigue surgiendo lo que tú nos comentas, Roberto, una lógica de pensar que llegaron a decir ellos que legitimidad de Andrés Manuel está por encima del marco jurídico. Ah, cabrón, ¿no? Es decir, la famosa adoración al presidente, yo se los dije, es que ustedes están marcando una presidencia inmaculada, sin peligro, sin problema. Salió el tema del desafuero, y yo les decía, espérenme, si Noroña no impulsa que no le quiten totalmente el fuero a Andrés Manuel, estaría en la cárcel. Estás loco, el pueblo sale y eso se detiene, como en el desafuero. Le dije, sí, en el desafuero se detuvo porque la oposición pagó la fianza, pero el proceso continuó. Y además no saben, porque les digo, a ver, el proceso con Andrés Manuel, no, pues lo retiró la fiscalía, y no es cierto, no lo retiró, terminó en una multa económica, no en cárcel, pero había una orden de aprehensión y tuvieron que pagar una caución. Entonces, yo creo que eso es lo preocupante, mi querido Robert, y te digo, con esto paso la estafeta a Jonathan. Tenemos que ser muy determinantes en esta lucha. Y la determinación de esta lucha es generar a partir de nuestros perfiles y de nuestro esfuerzo ciudadano una convocatoria a la revolución cultural, que no es otra cosa que la revolución de las conciencias. Y sí, sí es cierto, nosotros la sacamos pues de la convocatoria de Lenin, de los soviets de Trotsky, del trabajo del comandante Chávez, que hay que revisar lo que hizo en Venezuela, porque necesitamos esa revolución cultural, porque seguimos viendo perfiles, olvídate o sea, no es que los minimice, ojo, olvídate de los perfiles de la supuesta clase media que no existe, es un invento de, de, de esta modernidad capitalista, sino de los propios compañeros, ¿no? Yo decía, tenemos que homologar la izquierda, y tenemos que homologarla, y tenemos que discutir cuál es. Ustedes dicen que no es la marxista, pero pues no la nieguen. Tenemos que darle paso también a la discusión de la constituyente. Ustedes dicen que no, que es el plan C a huevo. Bueno, pues no, pues si no funciona el plan C, tenemos que abrir otros espacios, porque yo creo que es tan determinante como que esta cuarta transformación se la puede llevar la chingada, no lo entienden. Cuando ellos me dijeron, oye, pero avanzamos mucho en la energética, pues ya lo nacionalizó. Le digo, ¿de qué hablas? No pasó. Entonces, ¿tú crees que no se ganó nada? Pues no. Y mira, no te dejan explicar por qué no se ganó nada. Porque la ley, el marco legal está así. Y si continúa así, el próximo sexenio, Comisión Federal de Electricidad va a perder hasta el 30% del mercado y el otro va a tener el 70%. Y no lo entienden porque hay un marco jurídico establecido. Entonces yo creo que estas falacias, porque por ahí entran compañeros que son abiertamente procapitalistas y antimarxistas, y que empiezan a decir unas sartas tonterías espeluznantes, pero el problema es ese. Yo creo que la revolución de las conciencias debe estar en la revolución cultural que plantea Jonathan y que nosotros hemos dicho permanentemente. Y con esto cierro. En un programa aquí también, yo lo dije, ¿no? Que estaba yo con un compañero y estaba yo llorando, ¿no? Lo digo con sarcasmo hacia mí, con burla hacia mí, ¿no? Que no teníamos medios del Estado. Y me dice, cabrón, haz de cuenta que tenemos un canal de televisión del Estado así, dedicado a la cuarta transformación. Pues vamos a tener un canal del Chamuco con Sabina Berman, cabrón, dime quién más. Porque ya hasta con Ackerman se pelearon, ¿no? Pues tenemos que asaltar nosotros nuestros propios espacios, como lo hacemos aquí, para poner estos temas en el centro, ¿no? Yo creo que es revolución cultural. Dejemos que mi queridísimo Jonathan nos dé su opinión, o nos corrija o que profundice. Adelante, mi querido Jonah. Dale, mi hermano. Sí, bueno, antes que nada, un gustazo, Robert, ¿no? No lo creas, siempre es un gusto pues, que estés aquí. Como te lo dije la última vez, pues que sea más seguido. No creo que es importante que un compañero como tú esté aquí planteando temas desde la izquierda y el noroñismo, ¿no? Aunque no lo crean algunos compas, desde nuestras propias trincheras, seguimos apoyando al diputado, ¿no? No se puede como antes porque son condiciones históricas diferentes, pero su perfil lo seguimos apuntalando. Y que bueno, pues,
el espacio, yo creo que también Luis lo sabe muy bien, está abierto para ti, en especial. Los demás compañeros, bueno, pues que lo pidan, ¿no? Pero yo creo que contigo es, yo, a mí no me necesitan preguntar si quiero que estés aquí, ¿no? O sea, doy por supuesto de cuantía que tú quieras, tú eres bienvenido por mi parte y cualquier tema que quieras plantear está abierto, ¿no? Porque creo que es fundamental. En segundo lugar, a los compas que nos ven, pues también agradecerles, siempre es bueno, ¿no? Que nos vean, es un espacio para poder difundir ideas. No nos importa que sean muchos o pocos, ¿no? Si algún día son muchos, serán muchos. Si son pocos, pues también es muy importante porque a veces en el marxismo, pues la calidad es lo que también estamos buscando, ¿no? Buscar la calidad y después si podemos buscar la cantidad, pues también sería interesante, pero no buscamos estas masificaciones y gracias por la confianza que tienen algunos compas con nosotros. Y sobre el tema, yo creo que en primer lugar hay que decir que hay que diferenciar sobre o sea, en ese sentido habría que diferenciar en el carácter de la derecha de la población, que sí son dos niveles, ¿no? El primer nivel es la clase trabajadora. Voy a, al rato voy a dar, nos vamos a pelear con Lenin, pero digo, pues no importa, fíjense, Lenin menciona, con Engels, ¿no? Recuperan en el imperialismo, fase superior del capitalismo, una frase que dice más o menos así. Dice, el proletariado inglés se va burguesando, de hecho, cada día más, por lo que se ve. Esta nación, la más burguesa de todas, aspira a tener, en resumidas cuentas, al lado de la burguesía, una aristocracia burguesa y un proletariado burgués. Naturalmente, por parte de una nación que explota el mundo entero, esto es, hasta cierto punto, lógico. Y después recupera otra cita, esta se la manda Marx, es una cita de Engels hacia Marx, y después le manda otra cita, recupera otra cita de Engels a Kautsky en el 82, y dice, me pregunta usted qué piensan los obreros ingleses de la política colonial, lo mismo que piensan de la política en general. Aquí no hay un partido obrero, no hay más conservadores y radicales liberales, y los obreros aprovechan con ellos, con la mayor tranquilidad del mundo, del monopolio colonial de Inglaterra y de su monopolio en el mercado mundial. Bueno, creo que esas dos citas aplica a lo que pasa en zonas como Zona Esmeralda, ¿no? O sea, no quiero yo catalogar a todos así, ¿no? Porque no son todos así, pero singularmente zonas con ese empoderamiento económico están desligados de una realidad totalmente importante. O sea, creo que ese tipo de personas o ese tipo de lugares que tienden a ser mucho más aburguesados, no digo que todos, pero en su mayoría puede ser que estén mucho más aburguesados, pierden el vínculo entre por qué son o tienen dinero y toda la expoliación de la riqueza que genera el sistema capitalista. Les es ajeno el problema, pero fíjense, o sea, ni siquiera estamos hablando de Polanco, ¿no? Pues Polanco es un complejo, ¿no? O sea, está totalmente amurallado, rodeado, o las lomas. Estamos hablando de Zona Esmeralda, que además, si tú te vas un poquito, o sea, si tú cruzas dos calles, ya tienes la pobreza en todo su esplendor, ¿no? Bueno, pues está muy cerca, es decir, es como lo que pasa como con Lomas Verdes, ¿no? O sea, en el complejo de Lomas Verdes, pues simplemente cruzas Lomas Verdes y ya cambia todo el panorama, ni siquiera es que tengas que cruzar un río o pasar una frontera o un muro. Es una avenida y te cruzas un puente peatonal y cambia radicalmente el proceso. Creo que se llama Gran Terrazas, la famosa centro comercial que está ahí. Centro comercial, una zona bonita, te pasas del otro lado y ahí está totalmente la otra cara de Naucalpan a nivel general. Pero Gran Terrazas es eso, ¿no? Es ese núcleo del que Engels nos habla, ¿no? Una clase trabajadora que está burguesada, que no quiere reconocer que su aburguesamiento depende de la expoliación de la riqueza de mucha población, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pierde el sentido de su realidad, y entonces sus intereses ya no son los intereses de su clase, porque además, como ya lo dijo bien Robert, el problema es que esa clase trabajadora, bueno, esas personas con las que estaba platicando y que estaba debatiendo, siguen siendo clase trabajadora.
Es decir, no son, o sea, no son los industriales, no son, no sé, el capital financiero hecho presencia. Siguen siendo un sector de la población que trabaja, por supuesto, en lugares mucho más remunerados, pero siguen siendo clase trabajadora. Entonces, yo diría hay dos cosas. Primero, sí, tenemos que ir por ellos, ¿no? No sé si por los altos dirigentes, porque eso es mucho más difícil, pero al menos sí creo que por una clase trabajadora, que además muchos de ellos han de trabajar en corporativos bancarios, ¿no? O sea, son, no sé, sectores medios del trabajo, bien remunerados, pero no son las altas élites, ¿no? Sí ha de haber altas élites, que son mucho más difíciles, pero ese aburguesamiento que está en esos sectores económicos o trabajadores, creo que sí vale la pena ir por ellos, ¿no? O sea, sí hay que crear una plataforma para poder llegar y poder colocar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta con tu ejercicio que sí se puede, si no convencer, pero se puede abrir un canal de diálogo y creo que eso es válido, ¿no? No sé si en WhatsApp o en Internet, etc., pero creo que sí es importante, ¿no? Tomar en cuenta que no se pueden dejar de lado. El segundo elemento, bueno, pues también contemplar lo que dice Luis Mauricio, ¿no? O sea, las redes sociales es una disputa permanente, pero sí hay que reconocer que está más cargada al morbo, ¿no? Yo escuché ese space del que habla Luis Mauricio desde hace un rato, y bueno, la tesitura, fíjense, ¿no? O sea, son compañeros de izquierda, vamos a llamarlo así, son compañeros obradoristas, y si uno escucha el space donde estuvo Luis Mauricio, ustedes escuchen lo que dice Luis Mauricio y lo que replican ellos, y lo que replican ellos son falsas o falsos dilemas, falsos debates. Pero el problema es por qué se crean los falsos debates. Y se crean los falsos debates porque los falsos debates crean morbo. Y el morbo genera audiencia o genera atracción de personas. Entonces, eso es lo que genera las redes sociales, ¿no? Muchas veces las redes sociales lo que genera muchísimo es el morbo. Y entonces hay que luchar permanentemente contra eso. Es decir, la forma en cómo contesta la derecha no es una cuestión únicamente de que sean ellos, ¿no? Sino también lo plantea la propia red social, ¿no? O sea, la propia red social alimenta ese morbo. Y entonces, por supuesto, tú llegas y le enseñas a un cabrón una gráfica, ¿no? Sobre la tendencia histórica del capital en el ingreso de Estados Unidos, por ejemplo, que acabo de compartir una, ¿y qué es lo que te dicen ellos? Un meme, Chairo, ¿no? Ya murió la conversación y no hay manera de poder conversar así, porque entonces la única manera es tú reventarle otro meme y entonces nos vamos a agarrar a meme todo el chingado en la red social en la que ustedes quieran y manden. Eso lo menciono porque eso pasa mucho cuando tú te metes, por ejemplo, a contestarle no sé, a Dennis Dresser, ¿no? Y llegan sus bots, o llegan los derechairos, ¿no? Que se les llaman, y tú no vas a plantear una discusión de altura, todo lo contrario, ¿no? O sea, te van a meter una dinámica de meme tras meme tras meme. Bueno, antes te van a meter a latinos, ¿no? Antes te van a meter a latinos y pronto. Entonces, hay que plantear allí, que es muy complicado, pero yo no cerraría el escenario, ¿no? Entonces el escenario es construir en redes sociales los espacios necesarios para poder nosotros avanzar sobre esa ruta epistémica, ¿no? O sea, yo menciono, ¿no? O sea, ¿por qué no me subo a ciertos espacios en general? Bueno, ayer andaba uno por ahí, andaba dejando a estos compas, ¿no? Que también, bueno, pues, hay que respetarlos. Pero había un compa ahí que se llama, no, ni compa, ¿no? Una cuenta que se llama Jon Snow, hablando de dialéctica y marxismo. Bueno, yo me metí porque me mandaron el link. Bueno, cuando escuchas lo que dijeron, era de dos cosas, ¿no? O te subes a que te madrien y entonces es masoquismo, o te retiras dignamente y dices, ¿para qué me meto, no? Cuando la narrativa es muy importante. Entonces, a veces lo importante es crear nuestros propios espacios, ¿no? Crear nuestros propios lugares, nuestras propias trincheras, y desde ahí ir avanzando permanentemente. Es mucho más difícil, por supuesto, porque ante la adversidad, ¿no? O sea, ante la adversidad de las redes sociales, pues es más fácil, ¿no? O sea, simplemente, si mañana me dice, no sé, Armando, me menciona, o Luna, oye, necesitamos audiencias en la sobremesa noronista, fácil, pónganle Chairos contra Fifís,
y se les va a llenar pinche space en chinga, vas a tener 1500 cabrones reventándose por todos lados, ¿no? Pues, sin ningún problema. No hay ningún problema. O sea, para ser atractivos, o sea, aquí en el Venceremos, lo mencionábamos a veces con Luis Mauricio, ¿no? Queremos ser taquilleros, pues traemos a un cabrón de derecha, ¿no? Le ponemos fachos contra fifís y no, chairos contra fifís y o sea, vamos a tener 1500 culeros viéndonos todos los días para ver cómo estamos madreando, o sea, sin ningún problema. Entonces, pero también existe la otra plataforma, ¿no? Esa plataforma que tú mencionas, ¿no? Ir a esos espacios, construir los propios, ir buscando más personas que les pueda interesar, ir ganando terreno, pero eso se gana, pues sí, con mucho esfuerzo y desde una plataforma teórica muy particular y con espacios muy particulares, ¿no? En nuestro caso, bueno, el círculo de estudio de Ayotzinapa que mencioné, cierro con eso, el círculo de estudio de Ayotzinapa de ayer, es un espacio pequeño, pero era mucho más pequeño, o sea, ahorita el espacio ya creció, o sea, llegaría a tener una audiencia de entre 30 y 40 personas, sigue siendo pequeño a comparación de otros espacios, pero a diferencia de otros espacios que naturalmente en su momento y por la circunstancia era de 100 personas, han ido reduciendo, ¿no? Bueno, el punto es que nosotros nos hemos esforzado por construir un lugar en donde se discutan cosas serias, en donde se discutan cosas centrales y desde ahí ir avanzando poco a poco. Anteriormente traíamos 10 personas, 6, 7, ¿no? Pero el punto era no abortar la misión. Entonces, claramente que es mucho más complicado, pero en esa complicadez me parece que lo importante resulta que se puede avanzar de alguna manera, y creo que el punto central es marcar el ritmo de la actividad revolucionaria. O sea, si uno quiere avanzar sobre esas líneas es pues, no tenerle miedo a lo que somos, ¿no? O sea, primero, no tenerle miedo. Segundo, demostrar que lo que somos no es malo, sino que es positivo para una sociedad en decadencia. Y finalmente, demostrar que es aplicable. Entonces, sobre eso se va trabajando. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es la mejor manera? Pues, las noticias, ¿no? Pues uno tiene que informarse de todo el mundo, sacar las mejores noticias y entonces irlos pulverizando permanentemente, irlos lacerando, aventarles las bombas mediáticas, pero creo que hay muchas estrategias. Entonces, sí creo que es importante tejer esas líneas y reconocer que es un trabajo dificilísimo. Es un trabajo dificilísimo, pero creo que sobre eso hay que trabajar. Yo creo que es lo más importante y tener en cuenta que esas experiencias tienen que terminar en no me gusta la idea de clubes, ¿no? Pero sí de alguna manifestación estructural, ¿no? De política, ¿no? O sea, se tiene que hacer política también allí. Porque si no se hace política, entonces sigue siendo una escuelita, ¿no? Entonces no podemos convertirlo en una escuelita, no podemos convertirlo, sino tenemos que convertirlo en algo que haga praxis política. Y ese sería el objetivo más importante, ¿no? Lo que nosotros llamamos la estructura, ¿no? O sea, pero bueno, es un proceso que tenemos que hacerlo a raíz de calle, y es lo que nosotros mencionamos, ¿no? Ahí tenemos que concentrarnos. Pero bueno, ese es mi comentario sobre lo que se puede ahí desarrollar. Me parece que es interesante, ¿no? O sea, sí hay que reconocer que hay mucha que es trabajadora que está enajenada, pero tenemos que ir. A ver si en una segunda participación les cuento mi caso en la Universidad La Mexicana, que está ahí ay, bueno, pues ahí no está cerca, pero bueno, pues, somos vecinos, o sea, es vecino, ¿no? De todo ese proceso. Bueno, una universidad que pareciera que no hay nada, pero si les contara algunas cosillas, veríamos que es el mismo síntoma del aburguesamiento de la clase trabajadora que tenemos que romper sí o sí, ¿no? Bueno, ahí la dejo. Sí, exacto. Dale, mi querido Robert, dale. Fíjate que esto, yo como les he comentado, ¿no? El punto para poder entrar en estos grupos, bien como dice Jonah, es crear esa estructura, pero un poquito lejano, porque todo cuando ven una información del gobierno, cuando ven una información, es política, y es que no, política no, y entonces empieza esa versión no fundada de poder entrar a contrastar. Yo se los digo, por ejemplo, y es una cosa que se va a ir feo, ¿no? Pero por ejemplo, yo vivo de eso. Yo soy, al final del día,
en una de las empresas, pues vendemos servicios, ¿no? De telecomunicaciones a empresas. Es un proceso de convencimiento, es un proceso de ganarse, como en cualquier relacionamiento, como en cualquier momento, es de irse ganando esa confianza. Yo a lo que voy es, debemos, así como bien dice Jonah, crear esa estructura seria, ¿sí? De cómo poder entrar. Yo sé que es a veces, es entrar de una forma buena ondita, como se dice ahora. Sí, yo, por ejemplo, pues, llego, por ejemplo, me pasó con Adolfo, lo fui a llevar fue al concierto de Junior H, y venía con uno de sus compañeritos, Kevin. Son chavitos de 17 años, ¿no? Y empiezan a platicar, y empieza él, pues empieza con igual los lugares comunes, ¿no? No, es que oiga, ¿qué piensa de que Marcelo Ebrard lo hayan dejado fuera de Morena? Y dices, a ver, espera, a ver, cómo, a ver, espérame, cómo? Y es que insisto, esa es la capacidad que tenemos, yo insisto, de poder crear esa forma de discernir la comunicación. Tampoco agarrar el bulldozer y dejárselo ir o el mazo y no, estás mal, ¿cómo crees? Y no, o sea, no, a ver, primero, yo le decía al chico a ver, platícame, ¿qué viste tú que te causa ese enojo? No, es que apoyó el presidente a Claudia y Marcelo no lo dejaron que se quedara en Morena. A ver, le digo, mira, te voy a platicar cómo es esto. Y muy didáctico, muy sencillo. A ver, se hizo una encuesta, y no una. Se hizo una y 4 espejos, en donde las 5 que se hicieron, casi se dio el mismo resultado. Y él aceptó, es como si yo te digo, oye, vamos a participar en este juego, estas son las reglas del juego, y tú las aceptas. A lo mejor sabes que eres más chiquito que, por ejemplo, mi hijo Adolfo, que es como el cabrón de un 83, enorme. O sea, yo sé que entras en esa diferencia, pero al final tú sabes si puedes entrar y tener las mismas condiciones que el otro. ¿Sí? Y entonces, o sea, ¿a qué voy con esto? Es la forma de plantear, ¿sí? Creo que a veces nos ha dado en algunos casos, no es el caso de nosotros, pero lo he escuchado en Spaces, una arrogancia intelectual, como si tratáramos, si fueran, o sea, yo puedo tratar así a una Denise Dresser, ¿no? Porque bueno, la señora es doctora, y en muchos mensajes ahí, Lex, pues me le he puesto a decir, a ver, no tuerzan las cosas para acomodar una realidad a tu locura y a donde quieres transformar, porque entre transmutas, tuerces y conviertes. Y de una idea la volteas, que son las famosas maromas, y llegas a unas cosas que dices, a ver, espérame. Y estás mal porque en un pensamiento serio de una doctora, no puedes estar montándote en una especulación y sobre esa especulación desarrollas la historia o desarrollas el comentario. O sea, uno lo ve, por ejemplo, en el caso de Jonah, tuya, Mau, a ver, planteo una hipótesis, una teoría, de acuerdo a lo que sucedió. Por ejemplo, yo escuché un ratito en el S-Spaces de que dicen que Andrés Manuel, o sea, prácticamente es un es un mesías, maldita sea. Que dicen, no, es que, o sea, no entienden lo que es una seguridad jurídica. ¿Sí? Una cosa es una ley y otra cosa es la justicia y el derecho que acompaña lo que protege esa ley, que nosotros como abogados le llamamos los bienes jurídicos tutelados. En materia penal, el bien, por ejemplo, en delitos contra la libertad sexual, el bien jurídico tutelado es la libertad sexual. Eso es lo que protege la acción para que sea punitivo, o sea, que tenga un castigo. En el caso del tema de lo que pasa con Andrés Manuel, es que tienes que sentar una estructura legal para que de acuerdo a esa estructura legal, todos los organismos de gobierno, a ver, no se les olvide, todo ente gubernamental, autónomo y demás,
cada acción que realice tiene que ser motivada y fundada, porque si no entra en un tema que se llama abuso de autoridad. No puede estar inventando cosas. Es ahí cuando se choca contra la patraña de, es que es mejor tenerlo en los privados. A ver, espérame, ve y pídele a Salinas Pliego ahorita que está a dos puntos de entrar en una quiebra técnica. Sus bonos no valen nada, sus acciones no valen nada. Mucha gente en la ignorancia cree que no, es que ya quebró. No, no, señores. Simplemente en el momento que todos esos tenedores de acciones digan, oye, voy a vender tu acción y nadie la quiera comprar, en la torre. En su mismo sistema capitalista les va a venir encima el planeta, les van a caer las paredes en la cabeza. ¿A qué voy con esto? En esa estructura legal, tú tienes que construir esa parte para que entonces se pueda actuar. Dicen, avanzamos en minería. A ver, cabrones, díganme qué pinche minera es del pueblo. Una minera que me digan que es del pueblo. Que se le haya arrebatado y se haya vuelto una cooperativa. Díganme una. Me hace recordar en una ocasión, hay una asociación de ingenieros, ya con esto cierro esta anécdota, y estaba Slim Domit, y estábamos en la mesa y por azares del destino estaba en la misma mesa que yo, en una asociación, y estaba él ahí. Y le dije, oye, te voy a decir exactamente lo mismo que tu papá. Ah, ¿conoces a mi? Uy, sí, mira, por Carlos Caguachi. Historias. Bueno. ¿Tanto te preocupa el país? Te propongo que el 20% de todas tus empresas las vuelvas cooperativas. ¿No? ¿Cómo crees? ¿Por qué no? Tienes suficiente dinero para el resto, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no regresarle al pueblo o regresarle a tus propios empleados de alguna manera lo que han trabajado? No, no, ¿cómo crees? Y con eso cierro. Tenemos que crear esa estructura y esa forma para llegar a esos sectores, pero estructuralmente y convencerlos. Yo, por ejemplo, insisto, ¿cómo convenzo yo a alguien? ¿Cómo convences a cualquiera para ganarse? ¿Cómo nos convencimos nosotros? Pues llegando a las mismas ideas, llegando a los mismos pensamientos, concordando en muchas cosas, todos somos marxistas y tenemos rojos hasta las muelas, es más, se nos pican los dientes y son rojos, pero eso es a lo que voy. Entonces, bien dice John, esa revolución cultural hay que establecerla y hay que formarla. Y con eso cierro. Gracias. Sí, y mira, fíjate, va a ser muy corta mi intervención para permitir a Jonah que, que nos cuente lo que ya nos amenazó con contar, ¿no? De la universidad. Eh, Miren, yo desde mi punto de vista creo que si bien es cierto que debemos de ir sobre esos perfiles y que es muy complicado, como ya lo dijo Jonah, eh, yo sigo insistiendo, ahí es que no es desinformación, es una retórica, ¿no? Se llama posverdad o posmodernismo, ¿no? Hoy se los decía a sus compañeros y no lo entendían. Les decía, Nietzsche habla de que la verdad en la modernidad que vivimos no es una verdad, es una razón. Es decir, ellos imprimen una razón a partir de la mentira, ¿no? Incluso Nietzsche era más profundo, Nietzsche era mucho más determinante, y si es que la verdad no existe. En la política moderna, sobre todo en la política moderna, que es la que rige la verdad y la posverdad de la razón capitalista, él no dice capitalista, ¿no? Sino dice la razón de nuestras sociedades, refiriéndose a la modernidad, es la mentira más eficiente. Es decir, en estas narrativas que confluyen y que se enfrentan, sobre todo en redes sociales, con la vulgaridad y el morbo que dice Jonah, que es a lo que yo me refería, y él lo explica muy bien. Esas narrativas que se enfrentan, sobre todo en redes sociales y que también se enfrentan en el día a día, en el convivir, incluso algunas veces hasta dentro de la propia familia, ¿eh? Y es más cabrón, ¿no? Pero
es partiendo de que precisamente la construcción del postestructuralismo y del posmodernismo es la generación de, de, de la mentira más eficiente, es decir, la eficiencia de la mentira, ¿no? Y es curioso, es mucha profundidad, pero y no lo digo con soberbia, ¿eh? Es mucha profundidad, pero es curioso ver cuántas realidades vive el país, ¿no? Como la realidad que tú te enfrentaste con el amigo de tu hijo, que trae una realidad alterna, ¿no? De la realidad que es. Por eso insistimos, digo insistimos porque también ellos se molestaban porque decían, pero ¿por qué hablas en plural? Le digo, pues Jonathan y yo, todavía no estaba Jonathan. O sea, a mí no me gusta que hablen de la gente que no puede decir. Le digo, pues te lo digo con confianza, pues es mi hermano, estamos en el mismo barco. Él no va a llegar a decirme, no, no, Mauricio no piensa como yo, estamos en el mismo barco, tenemos las mismas consideraciones, las mismas lecturas, tenemos nuestras propias diferencias, pero siempre saldadas en el principio del fondo, ¿no? Es decir, la forma y el fondo en Jonathan coinciden mucho. Vamos, Jonathan, cuando se acercó a Libres, Justos y Dignos, a partir de un space, él dijo, de aquí soy, porque él lo ha dicho, ¿no? Me sentí así medio huérfano en los círculos marxistas donde estaba, y de pronto dije, pues de aquí soy, porque esos cabrones coinciden conmigo, ¿no? Entonces es obvio. Y Jonathan y yo tenemos una relación ya bastante profunda, donde coincidimos en muchas cosas. Entonces, el problema, mi querido Robert, te digo que ya es profundizar mucho, es estas realidades, ¿no? Que no lo entienden. Yo se los dije, eh, el Clarín es el principal impulsor de perfiles como Milei, ¿no? Lo construye a través de los medios. Y se les olvida que el Clarín, el 70% del Clarín pertenece al grupo Disney. Entonces yo les decía, pues no se hagan bolas, ¿no? De ahí viene la agenda. Pero ellos viven otra realidad en lo político. Ellos no creen en recuperar estos perfiles como los que tú dices, porque es muy complicado porque son personajes desclasados, que viven una realidad alterna, que están totalmente desligados de la realidad que vive el 99% de este país, que todos somos trabajadores, somos clase trabajadora, y que algunos se sienten hasta ofendidos, ¿no? Eso se llama desclasar. Es muy complicado, pero yo ahí la dejo, ¿no? Para darle paso a Jonah, tiene un compromiso ahorita a las 8:30, precisamente un compromiso revolucionario de revolución de conciencia, porque es lo que él hace. Su trabajo va en el sentido de la revolución de las conciencias, y yo le dejaría el paso solamente dejando esta reflexión al aire, ¿no? Para la reflexión de que nos escuchan de ustedes mismos y que alguna vez retomaremos el tema, ¿no? ¿Cómo decía, regresando a Nietzsche, y cómo podemos destruir eso? Pues con conciencia de clase. Es la única manera de destruir el ritmo de la mentira, como perdón, de la razón, construida a partir de la mentira más eficiente, ¿no? Porque es mentira. Y repito, les dejo esta reflexión. Estuve en un space de Argentina, hecho en México por una compañera, por cierto, con perfil bastante, vamos, su opción es Samuel García, ¿no? Para medirla. Y entonces yo defendiendo el proceso de Argentina, el proceso de los Kirchner, pues les di datos que están sacadas del mismo Fondo Monetario Internacional, donde se plantean las victorias de Néstor Kirchner, ¿no? Cómo recibió el país, por qué Menem decidió no participar en el balotaje y dejarle el camino libre a Néstor Kirchner, y cómo Néstor Kirchner tiene resultados importantes. Bueno, pues una chica argentina viviendo allá, y por cierto, porque vive ahí, te descalifica. Dice, no es cierto. Le digo, eso que dices, debería yo de revisarlas. Le digo, pues te doy mi fuente, Fondo Monetario Internacional. También lo puedes revisar en la Oxfam. También lo puedes revisar en la ONU, ¿no? También lo puedes revisar en donde quieras, pero sobre todo lo que yo creo que es más importante, chécalo en el Fondo Monetario Internacional. Pues no es cierto. Eso es lo que te digo, ¿no? Impone la verdad del no es cierto, por encima incluso de datos tan fuertes como los resultados económicos, porque es la verdad, porque es la mentira más eficiente. Y en estos momentos, esa mentira de que el kirchnerismo falló es la que le resuelve la controversia de por qué ganó mi ley. ¿Cómo podemos destruirla? Insisto, se llama conciencia de clase, Robert.
Es muy complicado, está muy cabrón, porque ¿cómo va a tener conciencia de clase? Con todo respeto, porque yo sé que tú eres digamos que tú eres el prietito en ese arroz, ¿cómo vas a tener conciencia de clase o sea, es muy complicado cuando estás en unas paredes donde tienes, pues si no oligarcas, sí un poder adquisitivo impresionante, ¿no? De ahí recupero, ya ahora sí con esto cierro, ya me lo pegó Jonathan, ¿no? Que uno cierra y salen más temas, él sabe que lo digo con cariño, recupero lo que dice Revueltas, ¿no? Que debe de estar metido en ese contexto. Él dice, para la lucha hay que tener precariedad, ¿no? O sea, se lucha por comida, se lucha por alimento, solo si tienes hambre. Es muy determinante. Obviamente hay matices, pero a lo que se refiere es eso. Eso se llama conciencia social. Es decir, todo revolucionario que quiera estar en la lucha debe de pasar la precariedad de no cobrar por hacer su trabajo. No sé si me explico. Es un principio. No quiere decir que no y nos tiramos al piso. Digamos, ahí está el diputado Noroña. El diputado Noroña estaba manejando un taxi y la mitad de la cuenta la aventaba para las tortas y la otra mitad la aventaba para la lucha, ¿no? Y tú dices, bueno, son las consecuencias de entregarte a tus principios. Sí, pero ayuda. Digamos, es más fértil para tener conciencia de clase, ¿no? La precariedad por el que estás luchando, que es el empobrecido. A lo mejor no tienes esa condición, pero cuando tú compartes esa precariedad en tu día a día, es más fértil tu cerebro para abrirte a la conciencia de clase, ¿no? Es a lo que se refería el gran José Revueltas cuando dice, perdón, ¿no? Yo necesito hacer cooperacha y boteo para publicar mis libros políticos, porque en los literarios se peleaban por publicarlo, porque, porque sí, ¿no? O sea, los tengo que imprimir con mimeógrafo. Sí. ¿Por qué, José? Porque esa es lucha. De ahí se mama la lucha, decía José Revueltas. Y repito, tiene sus consideraciones, algunos debaten ese pensamiento de don Pepe Revueltas, pero él era muy determinante en eso, ¿no? La precariedad de la pobreza la tenemos que mamar y desde ahí luchar, decía él, ¿no? Puede no estar equivocado, pero es cierto que con esas cuatro paredes y con ese enorme terreno dentro de tu casa, y no te estoy hablando directamente a ti, ¿no? Sino el conjunto de lo que nos platicas, y tener un auto ahí a la puerta y no preocuparse si hoy se te antoja cenar y gastarte 5,000 pesos, etcétera, etcétera. Es muy difícil tener conciencia de clase, ¿no? Es muy difícil, es muy complicado porque vives en una burbuja y ahí está la lucha, ¿no? Es una lucha pesada, pero bueno, si es complicado hablar con gente, compañeros que se supone que son de izquierda y son de la 4T, y lo primero que hacen todos los días es defenestrar al marxismo, y que yo les digo, lo único que nosotros queremos es discutir. O sea, lo que nosotros no queremos imponer es discutir para construir. Entonces es obvio que tenemos nosotros nuestros principios y tenemos nuestras herramientas de revolución, pero queremos discusión, o sea, queremos nuestro espacio ahí, porque nos pertenece. Y ellos lo primero que hacen cuando llegas es decir, no, pues es que pinches marxistas, no, es que pinches marxistas. Digo, no es que te sientas ofendido, ¿no? O sea, ellos creen que a Duce lo descubrimos hoy. Ellos creen que el marxismo Jonathan y un servidor tenemos 3 días de leer marxismo, ¿no? Ellos creen que estamos en la moda. Perdón por la soberbia, ¿no? Y con eso cierro para que Jonah le dé. Jonah lo sabe. Quien puso el marxismo sobre la mesa en esas redes sociales fuimos nosotros. Perdón la soberbia. Sobre todo cimentados por este cabrón. Pero él sabe que si nosotros decidimos empujar al diputado, ese perfil tan poderoso, que se volvió poderoso, fue en la base marxista de la revolución social en México. Fuimos los que abrimos la puerta. Ahora Morena ya hace hasta festivales, ¿no? Porque no puedo dejar de decir que es algo serio. No, no es serio. Hacen festivales los cabrones, ¿no? Se gastan el dinero que les pedía Dussel en festivales
festivales de la Semana Roja y el compañero Max y no sé qué tantas mamadas dicen, y el Fisgón sigue diciendo que Harfuch era una buena opción, ¿no? Por ejemplo. Y a ellos no les gusta esa determinación, mi querido Roberto, ¿no? Pero bueno, me callo. Dale, Jonah, porque tienes compromiso y creo que tienes ahí un pendiente con nosotros. No nos dejes a medias, mi hermano. Dale. No, es que acabas de poner que con un tema muy importante, ¿no? Eh, yo creo que si uno hace una valoración, no sé, en el espacio y tiempo, cuando se inicia toda esta cruzada sobre el marxismo y Noroña, eh, Noroña estaba replegado, para empezar, en un porcentaje muy, muy bajo, ¿no? O sea, ni siquiera lo mencionaban en las encuestas, no lo mencionan, pero no lo mencionan, ni siquiera lo mencionaban, y pues no sé, para muchos traía menos 10% de aprobación. En los grupos marxistas, o en los grupos, no, en los grupos morenistas, no, no había acceso, ¿no? O sea, estaba totalmente cancelado el diputado Noroña, y entonces cuando se hace esa cruzada, ¿no? De impulsar a un perfil de ese tamaño y también con esa naturaleza, pues lo que se planteó es, bueno, ¿desde dónde lo cruzamos? ¿No? O sea, viendo las perspectivas es, bueno, ¿cómo es que vas a impulsar un perfil de ese calado bajo las circunstancias en las cuales estábamos metidos, ¿no? Y lo que se decide, principalmente Luis Mauricio, y después yo me sumo un poco a ese proceso y después muchas voluntades, pues es que era dentro del marxismo. O sea, si el diputado iba a jalar gente y si el diputado iba a conectar con la base social, tenía que ser desde el del marxismo. Y entendíamos que iba a ser desde dos fronteras, ¿no? Primero, un perfil del diputado pragmático, desde el marxismo pragmático, porque el diputado no podía enfrentarse de manera ortodoxa, enfrentar a todos los órdenes, y tenía que tener acompañado un cuerpo que lo fuera siguiendo, que fuera un poco más dogmático, que fuera un poco más ortodoxo, y en esa ortodoxia tener que penetrar las fuerzas de una manera que te tuviera que romper las líneas. ¿Por qué? Porque en ese sentido, frente a ese escenario, teníamos que enfrentar, era confrontación, porque no nos permitían el paso. O sea, el marxismo y Noroña estaban totalmente negados ante ese proceso. Y entonces se planteó un proceso fuerte, difícil, complicado, en donde las cuestiones eran muy, pero muy fuertes, muy difíciles. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que el diputado está en el corazón de Moreno. Después me gustará a muchos, o nos podría a nosotros gustar otro escenario, pero en este momento el diputado está en el corazón de Moreno. O sea, por más que quieran los compas decir, no, es que él no es, y es que él no es compañero, y es que él votó en contra de tal y tal y tal, ya no importa. Claudia Sheinbaum lo ha puesto en el corazón y además le ha dado una de las funciones más importantes y claves dentro de la correlación de fuerzas que se va a dar en 2024, que es los movimientos sociales, que no es cualquier cosa. O sea, yo nada más quiero ver quién de toda esa plataforma tiene el talento para poder irse a medir con este tipo de personas. Entonces, creo que allí ha habido un gran avance, ¿no? Y habría que decir que en ese primer avance, pues lo importante fue la claridad con la cual agarramos y tomamos los noroñistas, o un grupo de noroñistas, el tema de poderlo impulsar desde el marxismo. ¿Por qué? Porque aún con todo lo que nos pueden decir, el marxismo tiene la ventaja de que es una ciencia. Por mucho que nos digan que no, que somos lo que ustedes quieran, al final de cuentas, en los datos empíricos, siempre va a resonar el marxismo. Pueden decir lo que ustedes quieran decir, les pueden decir lo que ustedes les puedan decir, el marxismo termina siendo comprobable con la misma evidencia empírica. Entonces, ¿qué es lo que nos tocaba? Defender el marxismo. No, pues hoy en día ya hay muchos compas que nos están diciendo que somos magos, ¿no? No somos magos, simplemente es que retomamos simplemente a nuestros maestros y nuestros maestros nos van enseñando líneas fronterizas de lo que puede o no puede pasar y sobre eso se dan ciertas hipótesis de trabajo. Unas cachan, otras no, eso es natural en una ciencia social como esta y es muy difícil. Entonces, sobre eso, ¿qué es lo que planteamos? Bueno, claridad política. Tenemos que tener claridad política. Sobre la claridad política avanzamos, ¿no? En un primer momento hay compañeros que nos van a ver feo, pues sí, digo, el ser marxista ya dice Luis Mauricio, bueno, la precariedad, la otra es que nos vean feo, ¿no? O sea,
principalmente, pues somos disidencia, ¿no? Somos eso, somos disidencia permanente. ¿Eso qué quiere decir? Que no le caemos bien a la gran mayoría de la población y tenemos que ir caminando desde esa disidencia, desde esa confrontación, desde esa subalternidad, desde ese escenario totalmente conflictivo. Ya se menciona, ¿no? O sea, a veces nos salen correteando, pero pues les arrancamos 10 personas, ¿no? 40, 50, bueno, eso es bueno, ¿no? Eso es fantástico, ¿no? O sea, que cuando te dan unos cachetadones, ¿no? Pues al menos te jalas unas 2, 3 personas y vas acumulando fuerzas, ¿no? Pero también lo que exige ese tipo de eventos, y que es lo más complicado, es coherencia política. O sea, hagámosle la evaluación, ¿por qué el noroñismo va creciendo? Porque tenemos un referente que es coherente. Es decir, yo podría tener mis propias disidencias con el diputado, pero si es coherente. O sea, lo que dice, hace y lo que piensa y su plataforma es coherente. Por supuesto, en el marxismo, pues no todos somos iguales, pero en su coherencia radica su gran punto. Entonces, ¿cuál es nuestra reflexión sobre el diputado? Pues hay que ser coherentes nosotros también, ¿no? Es decir, si ganamos espacios, si ganamos personas, lo que tenemos que responder es con esa coherencia política que identifica al marxismo, que identifica a Noroña y que nos identifica a nosotros, ¿no? Y es esa coherencia política. Ahora, yo no estoy diciendo, o tampoco quiero que se malentienda que tengamos que vender todos nuestros bienes, ¿no? Y salirnos a la calle, ¿no? A ser vagabundos. Yo creo que no va por ahí. Pero lo que dice Luis Mauricio con esa frase es la coherencia política, ¿no? O sea, nuestros ideales deben estar representados y deben estar sustentados a los que queremos representar, que son a los más pobres, ¿no? A toda esa clase trabajadora que otra vez, si la revolución mexicana nunca les hizo justicia, mucho menos en 6 años que llevamos, lo está haciendo la cuarta transformación. Y tenemos que ser claros ahí. Aquellos que dicen que ya se resolvió el problema de los problemas de la cuarta transformación, es falso. El gran porcentaje de la población no les ha llegado esta cuarta transformación, y hay que decirlo claro y fuerte, ¿no? Se tiene que profundizar esa cuarta transformación. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que abrir ese camino, esa brecha importantísima. Yo creo que ya es diferente, porque ya estamos dentro de ese marco que se llama el proyecto de la 4T, ya no somos aislados, pero estamos dentro y seguimos siendo disidencia. Y en esa disidencia hay que saber seguir trabajar a nivel general. Lo ha mencionado muy bien Luis Mauricio, ¿no? Si de algo es que estamos allá adentro, es por el marxismo. En este momento sería un error garrafal soltar esa línea, ¿no? Porque esa línea es la que nos metió. La soltamos y se la dejamos al fisgón, nos sacan como perros callejeros, ¿no? A patadas, ¿no? Así de cruel es nuestra situación en ese proyecto, ¿no? Entonces, frente a eso, yo diría 2 conclusiones. La primera conclusión es que hace falta mucho. O sea, nosotros estábamos de alguna manera alegres en el proceso electoral, en el proceso del coordinador nacional, porque pensábamos que había condiciones para que Noroña estuviera ahí. No las hubo. Y eso nos lleva a reflexionar que no están las condiciones. Necesitamos construirlas, ¿no? Yo en la escuela, la mexicana, ya no me voy a extender en ese proceso, pero en verdad yo veo a mis alumnos y es el infierno permanente, ¿no? O sea, porque hay una concepción del neoliberalismo impactada en ellos, o sea, totalmente negados a cualquier tipo de conocimiento y totalmente negados a reflexionar críticamente, ¿no? No son todos, por supuesto, ¿no? En especial hay un grupo muy específico que es dificilísimo para mí. Yo le doy a 4, ¿no? Los otros 3 se manejan muy bien, pero uno negadísimo totalmente. El grupo completo negadísimo a escuchar, negadísimo a ver cosas. Les he puesto caricaturas, les he puesto de todos, buscando la forma en cómo se pueda penetrar. Y eso simplemente es el resultado de 40 años, 50 años y 500 años de expoliación de la riqueza a nivel general. Entonces, creo yo que sí hay un momento, bueno, por supuesto, ¿no? Siempre hay alumnos que vas ganando y eso siempre es bueno, no todo es claro oscuro, pero sí, en la generalidad, las escuelas, por ejemplo, esa escuela está totalmente negada, no me quiero imaginar otras. Entonces yo creo que el punto central tendría que ser dirigido hacia construir esa plataforma revolucionaria y decir, ¿no? Que cuando uno es de izquierda y cuando uno es marxista
y cuando uno es disidente, pero en esa disidencia uno está a la vanguardia, lo que le pasa a Robert, ¿no? Es la ley, ¿no? Te tienes que ir a pelear, te van a sacar y te vas a ganar 10, 40 personas, y hay que volver a entrar, y hay que volver a echar madrazos, volver a salir, y como diría el gran Mao, ¿no? Pues nuestra lucha es esa, ¿no? Luchar, caerse, levantarse, luchar, caerse, levantarse, y así hasta que se nos acabe la vida. Pues ese es nuestro compromiso como izquierda de manera general, y sí, de hecho es el método revolucionario, ¿no? Así yo me levanto, yo le digo a Anaí con mi grupo, ese grupo en específico, es que ya los perdí, bueno, pero pues me vuelvo a levantar, y digo, pues hay que pelearlo, ¿no? Me vuelves a ser derrotado, bueno, pues hay que volver a pelear, porque lo que menos se puede es dejar esas batallas, por muy pequeñas que sean, aisladas, ¿no? Entonces, sí, en especial los otros grupos me parece que son fantásticos, ¿no? Porque a pesar de que hay una literatura y una normativa neoliberal en ellos, se dejan incentivar por las discusiones, y eso me parece que es bueno, ¿no? Y entonces, claro que es complicado, muy complicado, más cuando te cuentas con caracteres muy, muy reaccionarios, pero yo creo que ahí está el eje central, y pues el marxismo, y cierro con eso, el marxismo es eso, ¿no? El marxismo es simplemente la característica de aplicar a Marx en estos debates, ¿no? Con la clase trabajadora, y entonces, entre más uno va teniendo estas experiencias con el carácter reaccionario, el marxismo se va haciendo más fino, ¿no? No siempre es más fino porque estudies más, ¿no? Hay fortalezas algunas cosas, pero su finez, su tesitura hermosa, su elegancia, siempre va a partir de la forma en cómo se va aplicando, ¿no? O sea, si tú militas, si uno milita, donde tenga que militar, entre más uno milita en el marxismo, más fino se va haciendo esa espada, dirían por ahí, ¿no? O sea, el estudio es simplemente el metal con el que lo vas a hacer, pero la finez de esa espada se va dando siempre en la militancia política, y eso creo que es lo más importante, como el baile, como cualquier deporte, la lectura simplemente es aprender los pasos, pero si tú quieres hacerte más estético, pues tienes que practicarlo, ¿no? El marxismo es así, o sea, cuando te vuelves más estético es cuando has militado mucho más, ¿no? Entonces, pues estamos llamados a eso, a seguir militando, nuestro eje es la militancia permanente, ¿no? Bueno, yo dejaría el tema ahí, la derecha es así, a veces hay que recibirla con mazazos, a veces no, pero permanentemente sí hay que enfrentarnos a ella, y entre más nos especialicemos y nos volvamos estéticos, mejores resultados vamos a tener frente a ese proceso, ¿no? Pero bueno, la formación política y la militancia son nuestros caminos, ya lo dijo Lenin, cierro con eso. No hay teoría revolucionaria si no hay práctica revolucionaria, y viceversa, ¿no? Es la gran tesis de Lenin, y hay que seguirla manteniendo firme, ¿no? Yo la dejo, gracias. No, sí, muchas gracias, Jonathan. Gracias, Roberto. Ojalá que hayamos desarrollado. Es un tema muy complicado, es un tema muy largo, pero yo cerraría rapidísimo para despedir con esta reflexión, mi querido Robert. Claro, hay que enfrentarlos, claro, o sea, lo que estás haciendo yo creo que es que lo tenemos que hacer todos. Cada quien tiene su propia condición y su propia, digamos, trinchera, pero pero pues estamos en lo mismo, ¿no? Estamos en lo mismo, hay desclasado, falta clase social, es decir, conciencia de clase, ¿no? Este, eh, Nos vamos a enfrentar a todo esto, pero como bien dice Jonathan, ¿no? Te dan una cachetada, pero le robas 10, ya con eso es ganancia. Y trabajar en esos 10 para que las diferencias que tengan, nosotros no queremos aplaudidos de Andrés Manuel, pero sí en la discusión, plantear las cosas. Yo lo dije hoy en ese space más de 5 veces. Después dicen que me repito, pero es que no me entienden, ¿no? Nosotros cerramos con Andrés Manuel, cerramos con Claudia, pero buscamos nuestro espacio de discusión. ¿Por qué no tenerlo? ¿Por qué no tenerlo, no? Y sí, lo debemos de decir y lo decimos sin soberbia. Un servidor decidió empezar a tratar, impulsar el marxismo a través del noroñismo, y llegó Jonathan y cerramos la pinza. Yo no estoy demeritando ni el trabajo tuyo, ni el trabajo de Armando, ni nada de eso, pero sí, lo digo sin soberbia, sí se marcó una línea. Ana Mendoza y las jefas, ¿no? Ana Mendoza y Ailet lo entendieron muy bien, muy, muy bien.
y hacen un trabajo maravilloso en redes sociales bajo el perfil de la izquierda revolucionaria. Ellas son, créemelo, de veras, no lo digo de dientes para afuera, ellas son un pilar indiscutible de la lucha de este colectivo, y de veras no lo digo nada más porque las quiero mucho, son un pilar indiscutible porque encontraron, sin que les tenga uno que dar línea, encontraron el camino, porque son mujeres trabajadoras, inteligentes y de este tiempo, del tiempo de la revolución social, del tiempo de la revolución de las conciencias, ¿no? Son, repito, pilares indiscutibles del moranismo, ¿no? Mis dos queridísimas hermanas, tú las conoces bien, Robert. Entonces, pues el espacio siempre es abierto. Por supuesto que le tengo que preguntar a Jonathan, no porque tengamos duda de invitarte, ¿no? Sino para checar agendas, tema, y pues este cabrón, el tema que le pongas, lo enriquece, ¿no? Eh, lo enriquece y por supuesto que es un pilar indiscutible también, sobre todo en lo ideológico, en este colectivo de Libres, Justos y Dignos, que impulsa al diputado Noroña, que lo seguirá impulsando, que es nuestro referente, y como bien dijo Jonathan, ¿no? ¿Qué pero le pones? No es que nosotros, digamos, critiquemos la posición que muchos compañeros tienen con Andrés y nosotros la tenemos con el diputado, ¿no? Nosotros tenemos incluso algunas disidencias con él, ¿no? Que han sido subsanadas y que él respeta y nos respeta, digamos, con su frase, ¿no? Estos cabrones hacen lo que su chingada gana les den, ¿no? Y ahí está, y es un valor entendido. No somos adoradores del diputado, pero sí sabemos que tiene consecuencia, que tiene definición y que además, pues por supuesto que tiene un perfil marxista bajo sus propias circunstancias y su contexto político, pero pues cómo no cerrar con un camarada, ¿no? Con el único camarada de la comarca, dirían algunos, el único camarada de la comarca, ¿no? El único de los 6 que compitió, el único camarada de la comarca. Gracias, mi querido Robert, ya sabes, eres bienvenido toda la vida, es cuestión, repito, nada más de ponernos de acuerdo, Jonah y yo, en los tiempos, en el programa, etcétera. Y por ahí les tenemos una sorpresa, no lo he tratado con Jonathan, pero de un tema que es muy, muy singular, que ayer precisamente salió en ese space de Jonah, que es la gran, digamos que el oligopolio alimenticio, ¿no? Que tenemos un camarada que gracias a Roberto, conocimos un joven comprometido y que le sabe mucho al tema. Ya lo platicaré con Jonathan para acomodar la agenda y que venga y que nos platique de su conocimiento en ese tema, que yo creo que es interesante, ¿no? Y también dejar estos micrófonos abiertos a cualquiera, nos contacta, ahí tienen el correo electrónico, ahí tienen nuestro perfil de Twitter, siempre revisado por nuestras compañeras, que son los que lo manejan, y por supuesto siempre me lo pasan al tanto, ¿no? Entonces, ahí estamos, cuídate mucho, Roberto, muchas gracias, mi hermano, muchas gracias. Y Jonathan Romero, ya lo sabes, ¿no? Ya sabes que además de que se te estima, se te valora. Cuídense mucho y vámonos corriendo al Space de Jonah. Yo me quedaría acá trabajando un rato para subir este video, pero el Space de Jonah está chingón. Vayan a escucharlo. Es el maestro Lenin, es el máster de máster. Gracias, Jonathan, por tu esfuerzo. Gracias a todos. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias por su vista.